Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Dios los bendiga. Una vez más, aquí ya estamos reunidos juntos para seguir aprendiendo lo maravilloso de esta carta de los Romanos. A lo largo de estas semanas hemos venido aprendiendo todo aquello que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dejó escrito en su palabra. Ya lo hemos visto en estas semanas, todo lo que Dios hizo en la vida del apóstol, cómo fue su llamado, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo impulsó, cómo Dios lo rescató y de ahí posteriormente cómo él se sentía con esta necesidad de compartir el evangelio, de llevar las buenas nuevas de Jesucristo Rey a todo el mundo. Vemos cómo inició la iglesia de Roma, cómo empezó a expandirse todas las cosas que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Entonces vemos a lo largo de esta introducción de Romanos cómo el apóstol decía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Esa parte de no avergonzarse, ya lo he tocado y lo vuelvo a repetir, es de que en aquel tiempo, con tantas filosofías que existían, con tantas cosas que estaban circulando en ese tiempo, creencias, deidades, pensamientos, llegar a Roma, que era el imperio en el cual gobernaba todo el mundo, llegar a ese lugar y hablar acerca de Jesucristo, hablar acerca de un judío, hablar acerca de alguien que había muerto en una cruz, hablar acerca de alguien que había resucitado el tercer día, era de poco creer. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo porque es poder de Dios. Y en esta parte nosotros, esta es una invitación y una exhortación a todos nosotros de tampoco avergonzarnos, de seguir expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra y de seguir predicando que Jesucristo está vivo, que Él es rey, que Él gobierna, que Él sigue siendo el Dios soberano. Y entonces vemos a lo largo de esta introducción cómo Pablo llega a Roma, cómo era su corazón de llegar a Roma y cómo él quería compartir algún don, decía, ¿no? O sea, él quería, y el sentido de este estudio es equipar a los santos de Dios, de que nosotros, hermanos, conozcamos en profundidad, detalladamente, más acerca de nuestro Dios, más acerca de lo que Él ha dicho en su palabra, porque como se les he dicho, desafortunadamente, hoy en día no es tan dado de que las personas que llegan a enseñar la palabra de Dios profundicen en ella. Desafortunadamente simplemente hablan por encimita, pero no escudriñan, no van más allá de lo que la palabra de Dios en realidad nos quiere dar a entender, lo que nos quiere enseñar. Desafortunadamente esto está sucediendo en muchas partes en las cuales también el pueblo de Dios no dedica tiempo para leer la palabra de Dios, no dedica tiempo para escudriñar la palabra. Una recomendación para todas las personas que están con nosotros en esta noche viendo este estudio de Romanos: compren una Biblia, consíganse una Biblia de estudio. Es bueno que tengas tu Biblia digital, que la tengas en una app allá en tu teléfono, es bueno, porque donde quiera que vayas, pues lo puedes abrir y puedes leer un pasaje, ¿no? Son buenos los devocionales, son buenos los textos, ¿verdad? Que vienen, pero nada va a poder cambiar el hecho de que tú tengas tu Biblia, si tienes una Biblia de estudio, si tienes diferentes traducciones que te ayudan a enriquecer más tu conocimiento. Eso es algo que todos los cristianos tenemos que hacer, tenemos que tener la actitud de igual que los hermanos de Berea, los berianos. Ellos, ¿verdad? Cuando llega Pablo allá, indagaban, escudriñaban, querían saber que lo que Pablo les estaba hablando estaba en la palabra de Dios. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer: escudriñar, ver, ir más allá. No simplemente se dejen guiar por lo que alguien dice que Dios dice. En este caso, por mi parte, yo estoy compartiendo con todos ustedes. No se dejen llevar simplemente por lo que yo les digo. También los invito, los insto a que ustedes tengan su Biblia, me sigan con su Biblia. Incluso si llegan a darse cuenta que me equivoqué en algo, pues me corrijan y me digan, porque esta es la idea principal, de que todos crezcamos, de que todos aprendamos y crezcamos en la fe y podamos entender las cosas y la palabra de Dios. Entonces, si no tienes una Biblia de estudio, te invito a que te consigas una Biblia de estudio, de que puedas. A mí recuerdo,
La primera Biblia de estudio que yo tuve era una Biblia Thompson, y eso porque siempre miraba a mi primo Leo, que estaba bien entrado en esa Biblia. Yo decía, bueno, pues esa Biblia parece que está muy interesante, o qué tiene, o qué onda, ¿no? Porque veo que está muy atento a todo lo que dice la palabra, ¿no? Recuerdo que lo miraba con su libreta, tomando nota, y yo decía, no, pues está interesante. Entonces, pues yo quiero una Biblia así, ¿no? Ya cuando en realidad tomé a Dios en serio, dije, pues voy a tener una Biblia así, y pues gracias a Dios, hasta el día de hoy tengo esa Biblia que me ha ayudado mucho, y pues fue mi primer Biblia, la Biblia que me introdujo al estudio de la Biblia, porque en realidad no me gustaba leer, no era apasionado por la lectura, pero poco a poco Dios hizo ese cambio y esa manera de testimonio, ¿verdad? Recordando a una persona muy importante en mi vida, ¿no? Mi hermana Fidelina y su esposo Leonides, y junto con mi pastor David, que ellos en aquel tiempo donde nos congregábamos en la oración en las mañanas, a las 6 de la mañana había oración en la iglesia donde nos congregábamos. Iba junto con mi papá, me acompañaba, y recuerdo exactamente esa oración que ellos hicieron por mí, ¿no? De que Dios me diera la sabiduría, el entendimiento, de la misma forma y de la misma manera que se la dio Dios a Esteban, ¿no? Esa palabra con denuedo, esa palabra que al momento que yo la compartiera, pues tocara los corazones, ¿no? Entonces, esa es una oración que hicieron por mí específicamente, y de ahí, pues gracias a Dios, se me dio la facilidad de poder entender la palabra de Dios, y han pasado varios años, y aquí me tienen ahora compartiendo con todos ustedes las maravillas de la palabra de Dios. Así que en este estudio de Romanos te invito a que lo compartas, que invites a más personas, que me ayudes a correr la voz, para que todos juntos aprendamos y crezcamos en conocimiento, así como nuestro Señor Jesucristo, que dice que a la edad de 12 años Él crecía en sabiduría, en conocimiento y en estatura. Esas partes también nosotros, y en gracia también, eso también nosotros como creyentes tenemos que ir creciendo día a día. Entonces, abran sus Biblias en el libro de Romanos, vamos para allá al libro de Romanos capítulo 2. Abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 2. Vamos a agarrar un poco de contexto de lo que hemos venido hablando, y vamos a ver las siguientes partes, las siguientes cosas que Dios nos dice en su palabra, porque va a ser muy importante que entendamos todo esto que vamos a estar viendo en esta noche. Así que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 2 y acompáñenme a hacer esta oración para pedirle ayuda al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra. Así que ayúdame a orar, ora tú también junto conmigo, y pídele a Dios que nos abra el entendimiento. Así que cierra tus ojos y ayúdame a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque estás con nosotros y porque no nos has dejado. Sí, sigues con nosotros, y esa es la promesa que tú hiciste por nosotros, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Padre. En esta noche oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, nos ilumine, nos abra el entendimiento, nos ayude a comprender, y que seas tú, Señor, ayudándonos, Padre Dios, Señor, a que podamos, Señor, entender tu palabra y también poder ser hacedor de ella, y no simplemente oidores olvidadizos. Ayúdanos, Padre. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Si alguno de nosotros tiene alguna necesidad, tiene alguna preocupación, está en alguna angustia, Padre, toma nuestras cargas, Señor, y no permitas que nada quiera interponerse entre nosotros. No permitas que nada quiera robarnos la paz que tú nos das. Y si el enemigo, Dios, está planeando algo en contra de nosotros, deshace ese plan, Padre, y ahuyéntalo, Dios. En el nombre de Jesús lo echamos fuera, porque no tiene gobierno ni autoridad sobre nuestra mente, alma y nuestro cuerpo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Romanos 2, vamos a continuar. Primero Dios, vamos a ir avanzando. Vamos a leer versículo 1 en adelante, hermanos. Vamos a leer para que agarremos el contexto de lo que venimos estudiando, y las personas que están con nosotros por primera vez, pues que también vayan agarrando un poquito de la idea del mensaje principal del capítulo 2 de Romanos. El versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, ¿y haces lo mismo? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, y mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acosándoles o ofendiéndoles sus razonamientos. Y aquí nos vamos a quedar en el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y este es el tema de hoy, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces ya vimos varias partes y vamos a entrar en esto. ¿Por qué lo digo? Porque ya vimos el versículo 8, ¿verdad? Ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Estos contenciosos son personas que contradicen, no obedecen. Son aquellos rebeldes, ¿verdad? Que se oponen, que están en acción, hermanos. Está en acción. La iniquidad, el pecado, la maldad está activa, está en acción, está afectando a niños. Está afectando a la humanidad de una manera tremenda. Y ya lo vimos desde el capítulo 1 hasta estos tiempos, sigue sucediendo. Y así dice la palabra de Dios, que como los días de Noé, así van a ser como los días de Lot. Se casaban, había mucha depravación. Y así como estaban en esos días, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y estamos nosotros en la actualidad en esas formas de modo en el cual la gente vive. En este tiempo, hermano, es triste. El otro día me platicaban respecto a una pequeñita, decir de 10 años, que pues ya se considera una niña lesbiana y que a una de sus amigas ya le está diciendo que le gusta y la está acosando y le está tratando de conquistar. Y es como que, qué tremendo, una niña de 10 años con este tipo de pensamiento. Y Satanás, ese es su plan, ese es su target, ese es a donde el diablo quiere llegar, a la mente de los más débiles, de los pequeños. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a justificar o vamos a predicar el evangelio? Por eso es estos estudios, para que nosotros consideremos y prediquemos con valor la palabra de Dios, porque ya está el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo va a venir. Ahorita son como que esas alertas, esas luces amarillas cuando vas en el highway, ¿no? En la carretera está la luz amarilla que te está parpadeando, hay anuncios, hay señalamientos, se va a hacer un carril, se va a hacer un carril, se va a hacer un carril. Si tú lo ignoras, te llevas a todos los que están trabajando, pero si tú haces caso, ¿qué es lo que haces? Pues te orillas a la orilla y continúas en un solo carril, ¿no? Así es nuestro Señor, nos está dando señales, he aquí vengo pronto, pero si tú ignoras, pues te vas a quedar. Y Dios no quiere que nadie perezca, porque la iglesia de Jesucristo no fue puesta para ira, para el día de la ira. La iglesia de Jesucristo no fue puesta para eso. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo, pero tenemos que vivir en santidad y consagrarnos. Entonces va a haber ira y enojo a los que son contenciosos, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Pues lo vamos a ir viendo conforme pase el tiempo, porque Dios le dio la palabra de Dios a los judíos en primer lugar, a ellos se les reveló. Por eso es que dice al judío primeramente y también al griego.
Luego dice, más adelante, pero gloria y honra y paz a todo lo que hace el bueno, lo bueno, al judío primeramente, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Vamos a seguir avanzando. Vámonos ahora sí al versículo 11. Al versículo 11. Las personas que están con nosotros por primera vez pueden ir a mi perfil y ahí van a ver las diferentes clases que hemos estado compartiendo, que he estado compartiendo por la gracia de Dios, para que se pongan al corriente, hermano. Cada vez que ahorita ya estoy adelantándome en el estudio, estoy tomando parte hasta el capítulo 4, lo vengo desarrollando, pero entre más lo estoy estudiando, más le pido a Dios y te pido que me ayudes a orar por mí, para que me dé la gracia de poder explicártelo y me dé la sabiduría y a ti te dé el entendimiento para que todos agarremos esto que es, una persona me compartía esto, me decía, deja voy y como miel y después te la comparto a ti también, ¿no? Deja voy y me endulzo mi boca, porque es lo que dice Salmos, que la palabra de Dios es como la miel a mi paladar y ahorita andamos bien enmielados con la palabra del Señor y eso es lo que quiero, que tú también disfrutes, sabores lo rico de la palabra de Dios. Entonces vamos al versículo 11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ya viendo las demás cosas que hemos visto, como Dios es un Dios justo, ya vimos el tema del justo juicio de Dios, cómo es que Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Dios en su amor, en su bondad, en su misericordia, y recuerda el versículo 4, donde él decía, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, el amor de Dios por ti, por mí, es tan largo, es tan paciente, es tan benigno. Híjole, con eterno amor te he amado, dice el Señor. Y fíjate cómo es el Señor. Su amor por ti, hermano, por mí, Él es, y medita en esto, Él es lento para la ira, grande en misericordia. Entonces, fíjate cómo dice, extiende su longanimidad. O sea, Dios está como que, ay, arrepiéntete, hazlo hoy, ponte a cuentas, si no te voy a llamar a juicio. Y dice la Biblia que es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios, por nosotros sus hijos, y después el mundo. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando la iglesia sea tomada y pase el tiempo de la tribulación. Pero bueno, no estamos en una clase de escatología, vamos a entrar en esta parte. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios es justo, se ha revelado desde el principio, ya lo vimos en el capítulo 1, se manifestó a la humanidad por medio de ¿qué? De la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, ¿verdad? La obra de sus manos, por medio de la creación. Fíjate cómo fue dada la palabra de Dios por sueños, por visiones, por los profetas, por la voz audible de Dios, por los ángeles. No hay excusa para la humanidad. Dios existe, Dios está vivo. Dice aquel cántico muy famoso, God's not dead, ¿no? He's surely alive. Él vive, Él está vivo. Él te ve, Él te cuida. Dios no hace excepción de personas. Hasta, dice, fíjate, en Apocalipsis dice que va a haber de toda lengua y toda nación adorando al Cordero. Ahí vamos a ver tutti frutti, blancos, morenos, negritos, asiáticos, de todos los colores y sabores, de toda lengua y toda nación, vamos a estar adorando a Dios. Ahí no hay excepción de personas, porque no hay excepción de personas para con Dios. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:22. Abran sus Biblias en Colosenses 3:22. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 3:22. Fíjate, vamos a ver cómo el Señor es tan bondadoso, ¿eh? Él es tan misericordioso que ahorita, fíjate, Dios no hace excepción de personas. Estoy tratándome de acordar del tiempo de Jeremías. Fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Este eunuco, no recuerdo el nombre, a ver si alguien que está aquí conmigo, de los hermanos que vienen con nosotros, que incluso si quieres venir acá conmigo en mi casa, déjamelo saber, te mando la dirección y vienes con nosotros y después tomamos cafecito y pancito, cortesía por el hermano Leo. Este eunuco era en el tiempo de Jeremías. Él era etíope,
si no me equivoco. Y este cuate, este personaje, fue el que fue a sacar a Jeremías del pozo. Y Dios le dio una profecía, Dios le dio una palabra a este eunuco. No recuerdo el nombre. El Emelec. Ebed Melec, algo así de Melec, no recuerdo muy bien. ¿Verdad? Ya se ganó su pancito oaxaqueño, el hermano Charlie. Algo así, ahí tú puedes googlearlo, ¿no? Pregúntale a San Google ahí quién era y vas a ver. Dios no hace excepción de personas. Él tuvo una promesa específica para ese hombre. Fíjate. Ebed Melec. Gracias, Carlos. Ebed Melec. Este personaje tuvo una promesa de Dios y no era del pueblo de Israel. Eso es donde vamos a llegar. Todo es por fe, hermano. Todo es por fe. Fíjate cómo dice Colosenses 3, versículo 22. Dice la palabra: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas, aunque aquí, en este contexto, está hablando de siervos y amos, está hablando de, por así llamarlo, del empleador y el empleado. Fíjate cómo dice el versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Aquí está hablando en esta parte, en cualquier cosa, dice, todo lo que tú y yo hagamos, hacerlo como para Dios, como para el Señor. Entonces, fíjate, Dios no hace excepción de personas. En cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que yo haga, Dios lo ve. Si tú te comportas de una forma injusta, ¿verdad? Vas a recibir injusticia, porque no hay acepción de personas. No lo hay. No hay acepción de personas. Dios es justo. Y fíjate, en todo lo que venimos hablando, estamos hablando de judíos, estamos hablando de gentiles, griegos, ¿verdad? Por así llamarlo, romanos, griegos, gentiles, generalmente hablando. Dios se reveló a judíos, se reveló a gentiles, se reveló a todos, toda lengua y nación, porque para Dios no hace excepción de personas. Dios se reveló a todo el mundo. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Entonces, fíjate, vamos al libro de Hechos capítulo 10, 25, Hechos capítulo 10, versículo 25, Hechos capítulo 10, versículos 25. Dios bendiga a todas las personas que ya están con nosotros. Compartan este programa, inviten a más personas, ayúdenme corriendo la voz para que todos podamos compartir el Evangelio de Jesucristo. Hechos capítulo 10, versículo 25. Vamos a ver esta parte. Fíjate cómo es Dios tan maravilloso. Vamos a leer 25 al versículo 38. Lo voy a leer, síganme. Esto es cuando Cornelio, el centurión Cornelio, no judío, pero creyente, ya había quien le había testificado, él ya creía en Dios, él quería conocer a Dios. Fíjate lo que dice. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Evidentemente Cornelio no tenía el conocimiento y él pensaba que al hacer eso, mostrando una reverencia a Pedro, pues como que era algo digno, ¿no? Fíjate lo que dice el versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. La idea de, porque no hay acepción de personas para con Dios, aquí la vemos en este versículo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días
que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Chécate esta parte. Pon atención. Fíjate, lo voy a volver a leer lo que Dios le está diciendo a Cornelio. Le dice, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Este personaje, Cornelio, no era judío de nacimiento. Pero acuérdate que la fe es por cómo. Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Este hombre, y fíjate qué maravilloso, Dios no hace excepción de personas. Así tú estés metido en el catolicismo. Si tú clamas y buscas a Dios de todo tu corazón, el Señor te va a escuchar. Te lo digo porque yo tengo un testimonio. Yo de niño fui inculcado en la religión popular. Me enseñaban a rezar, me enseñaban a hablar con Dios. Yo hice mi primera comunión, iba al catecismo. Gracias a Dios por esa maestra, esa señora, que se tomó el tiempo para explicarme, para enseñarme. Y hasta el día de hoy me acuerdo de sus enseñanzas. Y Dios me escuchó, yo estando en ese lugar, hermano. Luego les platico la historia, ¿verdad? Esa. Entonces, fíjate, Dios no hace excepción de personas. Dios escucha a los pecadores, claro. Él me escucha a mí, te escucha a ti. Él escucha el clamor de cualquier persona. ¿Recuerdas a Agar, la egipcia? Dios escuchó su clamor. Dios no hace excepción de personas. Fíjate, el versículo 32. Envió pues a Jope, y dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego enviaré por ti y tú, versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pon atención, este personaje no tiene ni idea de la escritura, pero ya está hablando por fe. Estamos en la presencia de Dios. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Este versículo es clave. Este versículo es clave, atesóralo, porque cuando lleguemos al versículo donde nos habla de la conciencia, ahí te vas a dar cuenta que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Fíjate, dice el versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Acuérdate que no es por obras, es por fe. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38, y aquí nos vamos a quedar. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Chécate esto. Aquí Pedro ya está testificando de la triunidad de Dios. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús. Padre, Espíritu Santo, Jesucristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios no hace excepción de personas. Ahora, entendiendo la idea, hermano, de lo que estamos leyendo de Romanos, capítulo 2, versículo 11, por eso Pablo les está diciendo esto, se está dirigiendo a los judíos, y les está diciendo esto. ¿Por qué? Porque algunos judíos rabinos enseñaban que Dios mostraba parcialidad hacia los judíos. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. ¿Te acuerdas cómo había el diálogo entre Jesús y los fariseos? Cuando le dijeron, pues nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un solo padre que es Abraham. ¿Recuerdas? Ellos se sentían muy orgullosos de ser judíos descendientes de Abraham. Y aquí ellos decían, no, Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra.
Por eso aquí Pablo les está, como quien dice, trayendo este argumento para que no se sientan superiores a nadie. Por eso dice en la palabra, ninguno tenga un alto concepto mayor del que de sí, del que debe tener. No te creas el muy. No, bájale. No hay acepción de personas para con Dios. Entonces, en este tiempo, esta era la manera en cual los judíos pensaban, los rabinos decían que Dios juzgará a los gentiles con una medida y los gentiles con otra. Entonces, cuando leemos el versículo, capítulo 1 de Romanos, versículo 28 al 32, te das cuenta la lista de pecados, la lista de maldades que estaba hablando acerca de los gentiles. Por eso los judíos cuando llegan acá, pues dicen, no, pues esos sí están bien perdidos. Por eso les dicen en el versículo 2, del capítulo 2, versículo 1 y 2, por lo cual eres inexcusable, tú que juzgas, pues en lo que juzgas, te condenas a ti mismo, pues haces lo mismo, o estás peor que ellos. ¿Por qué? Porque tú conoces. Entonces, fíjate cómo Dios nos está diciendo, Dios no tiene preferidos. Terrenalmente hablando, sí, los jueces siempre muestran, ¿verdad? Preferencias a los que sean ricos, a los que tienen influencia, pues muestran preferencia, pero para con Dios no hay acepción de personas. Ahora entremos en el versículo 12 de Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículo 12. Abre tu Biblia ahí, no pierdas el capítulo 2 de Romanos, no lo pierdas. No te pierdas ahí, fíjate toda esta parte, versículo 12. Ahora sí entremos en esta parte. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vamos a pedirle a Dios sabiduría. Aquí hay sabiduría. El juicio de Dios será según la medida de la luz recibida. Y aquí hay una pregunta, oye, pero pues, ¿qué pasó con la gente que no tenía la palabra de Dios? Que no tenían la ley, ¿qué pasó? ¿Qué onda con ellos? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay forma de decir que no hay revelación de Dios a la humanidad. Dios se ha revelado. Ya vimos esa parte en nosotras clases anteriores. Vuelve a verlas para que ahí tú te pongas al corriente junto con nosotros. Fíjate lo que dice este versículo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El juicio de Dios será según la luz recibida, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Esto da a entender que serán juzgados en base a la revelación que el Señor les diese. Y el no haber vivido bajo esa revelación, ¿sí? Pues se pierden. Vamos a ver unos ejemplos, hermanos. En esta semana el Señor me ministraba mucho en Génesis. Y vamos a ver esto, porque para nadie hay excuse, no hay excusa. Todos saben el bien y el mal. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 11. Vamos para allá. Génesis es el primer libro de la Biblia, para que no se vayan hasta Apocalipsis. Génesis capítulo 12. Vamos allá, Génesis capítulo 12, versículo 11. 12, versículo 11. Fíjate todas estas cosas. Cuando entremos en el capítulo 4, vamos a aprender bastantes cosas respecto al padre Abraham, ¿no? El padre de la fe, por así como comúnmente se conoce, el amigo de Dios. Fíjate lo que pasó aquí, Versículo 11. Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, fíjate lo que dice esto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera,
También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron. Y la alabaron, fíjate cómo dice esto, ¿verdad? Y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón, o sea, la metieron en el harem, ¿no? Donde estaban todas las chicas, ¿no? Versículo 16. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, asnas y camellos. Fíjate el versículo 17, ¿eh? Aquí está, aquí pon atención. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Poniendo en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. ¿Cuál es el sentido de esto? Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. ¿Qué da a entender eso? Que Dios se reveló directamente a Faraón. Dios se reveló directamente a Faraón. No hay acepción de personas. Fíjate, Faraón teniendo tantos dioses, se doblegó ante Jehová. Y cayó un juicio. Y él vio el testimonio de Dios en su vida. Ahora, para avanzarle, vamos a Génesis 20. Génesis 20, y vamos a leer el versículo 1 al 18. Ahí vamos a encontrar esta parte, ¿verdad? Y todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. También perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Fíjate, esta gente aquí no hay ley, aquí no hay reglas. Pero hay un punto muy importante, la conciencia, y ahorita vamos a llegar a ese punto. Génesis 20, del 1 al 18. Lo voy a leer. Génesis capítulo 20, del 1 al 18. Dice la Biblia, de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero fíjate el versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Hermano, aquí hay sabiduría. Fíjate, Dios mismo, estos eran paganos. Podría haber dicho, este es un sueño guajiro, ¿qué estoy soñando? Podría haber fácilmente ignorado. Haber dicho, soñé muchos tacos, ¿verdad? Que diga, comí muchos tacos, me pasé de dosis, ¿no? ¿Qué sé yo? Estoy teniendo pesadillas. No, directamente Dios se reveló a este rey. ¿De qué manera se reveló? En sueños. ¿Cuál fue la sentencia? Muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual está casada con marido. Fíjate el versículo 4, cómo él dice, Señor, queda a entender aquí que reconoció con quién estaba hablando. Ni le preguntó como el otro faraón, ¿y quién es Jehová para que yo le haga caso? No, él luego inmediatamente dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. ¿Contra quién? Contra Dios. O sea, hermano, aquí hay sabiduría. Este rey Abimelech no tenía la ley de Dios. ¿Ok? Fácilmente podría haber evadido y ignorado.
Pero aquí está teniendo una conversación con el Dios Todopoderoso. Le dice, tú te detuve de que pecaras contra mí. Esto está tremendo, hermano, ¿eh? Esto a mí la verdad me fundía los fusibles esta semana, porque, bueno, esto no es un tema de matrimonio ni nada de eso, ni nada de eso, pero chécate, esto es lo que a mí Dios me mostraba. Si tú vives tan cerca de Dios, eres amigo de Dios, Dios va a cuidarte hasta tu esposa. Y fíjate cómo está el que hace un mal de esta forma, tú lo puedes leer en Proverbios, y habla acerca del adulterio y habla del que se mete con la mujer ajena. Fíjate cómo Dios cómo Dios lo cataloga. El que hace ese tipo de cosas está pecando contra mí. O sea, estás pecando contra Dios directamente. Y pero fíjate cómo Dios en su amor por esta persona dice, no te permití que la tocases. Versículo 7. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham, y le dijo, qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? Abraham respondió, porque dije para mí, chécate esta parte, Versículo 11. Aquí hay sabiduría. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Pregunto, ¿este rey tenía temor de Dios? No, no. Dios mismo se le reveló, Dios mismo le habló, Dios mismo lo detuvo, Dios mismo está teniendo un diálogo con este rey pagano. Y en esa ciudad no había temor de Dios. ¿Y qué es lo que practicaban? Fíjate, no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Queda a entender que para este rey era común tomar la mujer que se le daba la gana. ¿Qué era común para él? Era común para él matar. Pero Dios se le reveló, no hay acepción de personas. La gente sabe que hay un Dios vivo y verdadero. Y el hecho de que lo quieran rechazar, ahí se van a meter en serios problemas cuando Dios los llame a juicio. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando dice de la manera que es establecida que el hombre muera una sola vez y después de esto a juicio. Y después, si no recibiste al Señor como Jesucristo como tu Señor y Salvador, te vas al infierno sin escala. Si ya recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te vas a la presencia del Señor. A nosotros los cristianos nos espera el tribunal de Cristo. A los no cristianos les espera el juicio del gran trono blanco. Así que ponte abusado. Es tiempo de que escuches el mensaje de Jesucristo y te arrepientas. Sigamos. Versículo 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y la devolvió a Sara su mujer. Versículo 15, y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. O sea, Dios sí trajo una disciplina y Dios sí trajo un juicio. ¿En qué área? En la reproducción sexual. No podían tener babies. Pero como Abraham era profeta, fíjate, oró a Dios y sanó a Abimelech y a su mujer. O sea, Dios los hizo estériles. Fíjate, qué juicio tremendo, ¿eh?
estériles. Pero Dios le dijo a Abraham, bendícelo, ora por él, y volvieron a la normalidad, ¿no? Pero vemos esta parte. Estos reyes, estas personas, estos personajes no tenían ley. No tenían ley. Pero ya estaba la conciencia. Ya sabían qué era el bien y qué era el mal. Todos sabemos qué es el bien y qué es el mal. Entonces, el testimonio de Abraham, y eso más adelante lo vamos a aprender, pero en Génesis 23, versículo 6, este era el testimonio de Abraham. Te lo leo. Dice, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. Fíjate cómo miraban a Abraham, cómo lo reconocían como príncipe de Dios entre nosotros. Entonces, el testimonio de los antiguos respecto a Dios ya era luz en medio de las tinieblas. Por eso Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, hermano. Nosotros, por eso tenemos que compartir la palabra de Dios. En este caso, en lo que estamos viendo, en este caso, la ley mosaica no se aplicaba para ellos en manera de juicio. Ese tiempo de la humanidad, en ese periodo que estamos hablando, es de que ellos iban a ser juzgados según la luz recibida, según la revelación de Dios que Dios mismo se había revelado a ellos. Entonces ya lo vimos, hermano. Dios se reveló a reyes paganos del Antiguo Testamento, aún antes de que estuviera la ley de Moisés. Ellos fueron juzgados respecto a este conocimiento, a esta revelación. Y luego dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Por la ley serán juzgados. Recordamos que en esta parte del capítulo 2 de Romanos se está dirigiendo a los judíos y ellos conocían la ley mosaica. Y la ley de Moisés, la ley mosaica, exige una obediencia total. Exige una obediencia total. Pero si tú te das cuenta, Abraham la regó. Jacob la regó. Y ahorita vamos a entrar en detalle. Porque nadie podría salvarse. Porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando llegamos al capítulo 3 de Romanos, le vamos a entender. Esto se está poniendo bueno. Así que no se pierdan estas clases, hermanos. Acompáñenme y corran la voz para que aprendamos más de la palabra de Dios. Amén. Amén. Fíjate, todos, fíjate en el versículo 13, para ir avanzando. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. O sea, no se trata de cuánto conocimiento yo tenga, cuánto conocimiento tú tengas, sino cuánto lo llevas a la práctica. Versículo 13 de Romanos 2, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Fíjate esta parte. Esto a mí me llama mucho la atención. ¿Recuerdas a los héroes de la fe? ¿Recuerdas a ellos? Vamos a Hebreos 11. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer la parte del versículo 23 en adelante. Porque aquí hay sabiduría, hermano. Fíjate, tú y yo, ahorita desafortunadamente hay mucho judaizante aún todavía. Y hay muchas personas que caen en este error de guardar las días, de guardar las cosas, de guardar todo esto. Tradiciones de los judíos ya no se aplican. Ya no se aplican. ¿Sí? Entonces imagínate, Abraham no recuerdo cuántos años tenía y se tuvo que circuncidar. Muchos pues le sacan a eso, ¿no? Pues hija, imagínate, o sea, no es por eso, es por fe. Y veamos esta parte en Hebreos 11:23, versículo 40. Al versículo 40, Hebreos 11:23.
Y vamos a entrar desde Moisés. Dice la Biblia, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, fíjate, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque tiempo faltaría, contando desde Gedeón, Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, más de esto prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero aquí hay sabiduría. Fíjate, ¿a quiénes menciona? Gedeón, Sansón, Jefté, David, Samuel. Fíjate nada más. Sansón rompió la ley. David rompió la ley. Moisés, él es el que recibió la ley, es el que se la comparte a estos personajes. Sí. No es por la ley que te vas a salvar. Es por la fe en Jesucristo. Es por la fe en Jesucristo. Por eso dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores, y esto aplica a gentiles, por eso dice al judío primeramente y al griego. Al griego. Por eso, como ya te lo expliqué anteriormente, con los reyes, con las revelaciones de Dios, cómo Dios se reveló a la humanidad, no hay acepción de personas. La humanidad sabe que hay un Dios verdadero. Aún en lo más profundo de su ser, todas las personas quieren adorar algo. ¿Por qué crees que en la India no se comen a las vacas? Porque van a pensar que se van a comer a su tío o a su tía que reencarnó en una vaca. No manches, pobrecitos, de lo que se pierden en una buena hamburguesota así, ¿verdad? Con doble queso. No inventes. ¿Sí? Fíjate todo esto. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. Los hacedores de la ley serán justificados. Naturalmente hay personas que se comportan en ese tiempo y caminaban. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, el Nuevo Testamento nos enseña de manera enfática que es imposible que nadie sea justificado guardando la ley. Es imposible. No se podía. Era un peso muy grande. Y así mucha gente se atreve a quererse ser, volverse los vuelven a judaizar. Caen en este error. Caen en este error, hermano. Qué triste, qué tremendo. Por eso nosotros tenemos que predicar la verdad de la palabra
de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 39. Hechos 13, 39. Fíjate cómo dice esto aquí en la palabra del Señor. Hechos 13, 39. ¿Y qué de todo aquello de que porque la ley de Moisés no pudiste ser justificados? En él es justificado todo aquel que cree. Versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, y si alguno os la contare. Y fíjate cómo fue la reacción de estos. Y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los judíos se van aparte y los gentiles dicen, queremos escuchar más, queremos escuchar más. Pero fíjate, por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Vamos a entrar en la justificación. Esta doctrina la tienes que conocer tú. La justificación. Declarado inocente. Culpable soy. Tú eres culpable. Yo merecía la muerte. Pero Dios en su amor me justificó por medio de la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Vamos a Gálatas. Al libro de Gálatas. Efesios está atrás de Efesios. Vamos al libro de Gálatas. Capítulo 2. Gálatas 2. Versículo 16. Gálatas 2:16. Dice la Biblia, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Hermano, siempre ha sido por fe. Desde el Antiguo Testamento hasta este tiempo. Vamos a Gálatas ahí mismo, capítulo 3, versículo 11. Versículo 11. ¿Y qué? Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Todos rompían la ley, hermanos, por eso había sacrificios. Por eso tenían que sacrificar. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y en Cristo Jesús, hermano, estamos completos. Él ya lo hizo todo, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo una vez y para siempre entró para redimir a su pueblo, para salvarnos, darnos vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Allá donde estés en tu casa, di gloria a Dios, gózate. Pablo ya lo había mencionado en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces fíjate todas estas cosas. Vamos a leer ahora sí el versículo 14 de Romanos, del capítulo 2 que venimos leyendo. Romanos, para ir avanzando, Romanos 2:14. Fíjate todas estas partes, qué tan interesante es la palabra del Señor. Dice la Biblia, porque cuando los gentiles que no tienen ley, chécate esto, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Acabamos de ver el ejemplo de Cornelio, gentil, centurión romano, no tenía ley, no tiene ley, pero hacía por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces vamos a entrar en esta parte para ir concluyendo. Todos tenemos un conocimiento del bien y del mal. Todos conocen de manera instintiva que está mal mentir, que es mal robar, que es malo cometer adulterio y asesinar. Ya lo vimos en el ejemplo del rey, ¿cómo se llamaba? Abimelech. Abraham testificaba que en ese lugar no había temor de Dios. Pero ojo a esto, este rey sabía, porque Dios se la reveló, pero en lo más profundo de su ser, sabía que el tomar una mujer ajena era pecado. Y el asesinar era pecado. Porque él mismo le dijo a Abraham, ¿cómo me has incitado? ¿Cómo nos has hecho esto? Para que pequemos. ¿Sí te das cuenta? Entonces, si te das cuenta de todo esto, todos tenemos conocimiento. ¿Recuerdas a Caín? Dios le habló, Faraón, ¿verdad? El rey Amalek. Fíjate, el mismo José, aquí José, el soñador, no tenía ley, pero él exclamó, él preguntó, diciendo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Quién le había dicho a José que cometer adulterio era pecado? ¿Quién se lo había enseñado? Posiblemente su papá, Jacob, ya le había dicho, ya le había enseñado, y en su conciencia se había quedado que eso era mal. Eso era mal, ¿sí? Entonces él preguntaba, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Los gentiles, fíjate, los gentiles constituyen su propio código de conducta, que es bueno y que es malo, en base a sus instintos morales, en base a sus instintos morales. Toda la humanidad, no hay persona que no tenga estos instintos morales. Cada quien en su más íntimo ser sabe que robar es malo. Sabe, ¿sí? Que mentir es malo. Sabe que asesinar es malo. Todos saben. Todos saben. Entonces, fíjate cómo dice aquí, la ley escrita en sus corazones. Todos saben que ciertas acciones, ¿sí? Que ciertas acciones son malas, que ciertas acciones son perversas y que otras son buenas. Y aquí entra la conciencia, mostrando la obra, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia, que nos sirve de controlador, la conciencia nos sirve de controlador, confirma este conocimiento instintivo. Fíjate, los pensamientos están constantemente diciendo lo correcto o lo incorrecto de una acción, prohibiendo o permitiendo. Entonces, fíjate cómo, y con esto voy a concluir, porque esto se está poniendo bueno, pero fíjate, veamos un ejemplo de alguien que su conciencia estaba dura y rechazó el evangelio de Jesucristo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 25. Fíjate cómo la palabra de Dios tiene ejemplos, nos enseña, nos da dirección. Hechos 25, versículo 24. Fíjate cómo está aquí esta parte. Versículo 24 dice, entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros,
Aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo he hallado que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarlo a él. Como no contengo cosa cierta que escribir a mi señor, lo he traído a vosotros, mayormente a ti, oh rey Agripa, para que después de examinar lo tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar preso y no informar a los cargos que hay en su contra. Entonces, fíjate, te tengo que explicar esta parte para que entendamos. Aquí Pablo está ante el rey Agripa y Berenice. Y aquí Pablo está hablándoles la palabra de Dios. Sí, está hablándoles la palabra de Dios. Y aquí en esta parte, fíjate, Pablo empieza a describirle, ¿sí? A describirles estas cosas. Fíjate, ahora vamos al versículo 24 del capítulo 26. Diciéndole estas cosas, defendiendo Festo a gran voz, dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Pablo les está hablando, pero su conciencia lo rechazó. Él despreció el regalo de la salvación. Le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Él tenía el conocimiento, él creía, pero no reconoció que Jesucristo es el Rey de Reyes. Bajo de este argumento, este rey es juzgado ante el trono de Dios. ¿Sí? Fíjate, ¿cuántas personas, cuánta gente se les presenta el Evangelio de Jesucristo? Saben en su conciencia qué es el bien y el mal, y aún así deciden rechazar. Aún así deciden despreciar, ¿sí?, el regalo de la vida eterna. Veamos otro ejemplo, ¿sí? En Hechos 24, con otro personaje. Fíjate, aquí mismo la palabra de Dios tiene ejemplos, ¿eh? Dice: algunos días, Hechos 24, versículo 24, dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó, fíjate aquí, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pon atención, porque aquí Pablo no le estaba... Imagínate qué bendición para esta gente. En primer lugar, la esposa esta Drusila era judía. Pero fíjate las doctrinas que en este texto se ven. La fe en Jesucristo. Primera, la fe en Jesucristo. La justicia de Dios, la justificación. Esa es la segunda. Dominio propio. Esta otra doctrina, el dominio propio. Y luego el juicio venidero. El juicio venidero. Aquí tenemos estas cuatro doctrinas. El juicio venidero. Se espantó esta persona. Se espantó. Tenía la conciencia dura y rechazó el evangelio de Jesucristo. Entonces, fíjate cómo vamos entendiendo estas partes. Versículo 14 de Romanos 2. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles
o defendiéndoles sus razonamientos, sus razonamientos. En esta parte nos quedamos, hermanos, para que para la próxima semana veamos el juicio universal de Dios, el juicio universal de Dios. Y ya vamos a ir, le estamos entendiendo, le estamos agarrando este sabor a la palabra de Dios. Versículo 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, conforme a la palabra de Dios, hermano, conforme a todo esto. Vamos a ver esta parte. Entonces, como ya venimos entendiendo, como ya lo venimos desglosando, nos estamos dando cuenta que para Dios no hay acepción de personas. Él se ha manifestado y se ha revelado a toda la humanidad. Y en su conciencia, en la ley de su conciencia, está el saber el bien y el mal, que es correcto y que es incorrecto, que está prohibido y que no está prohibido. Todos sabemos eso. Dios a la humanidad antigua, vamos por así decirlo, de Noé para atrás, van a ser juzgados de una manera conforme a su conciencia. ¿Sí? ¿Por qué crees que a Noé le alcanzó? Por la fe, Noé. ¿Qué hizo Noé? Se puso, mira, bien jarra. ¿Y qué le hizo su hijo, Cam? Pues, ¿verdad? Se pasó de copas y se sentía, ¿verdad? Que volaba Noé y ahí lo pescó su hijo. Descubrió su desnudez. De ahí vemos todo lo que aconteció, ¿verdad? Te pregunto, Cam, ¿sabía que era el bien y el mal? ¿Sabía que lo que le hizo a su papá era malo? Claro que lo sabía. Por ese hecho él va a ser juzgado. Entonces, sí estamos entendiendo todas estas partes, hermanos. Espero y estés junto conmigo y te agradezco que te hayas quedado conmigo hasta el final de esta clase y te invito para que la próxima semana continúes con nosotros estudiando la palabra de Dios, porque esto se está poniendo muy interesante, hermano, y entre más vamos viendo, vamos a entender por qué la salvación de Jesucristo es tan hermosa para nosotros, por qué es tan maravilloso el hecho de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre y vamos a entender la doctrina de que Él nos redimió, de que Él nos justificó, todas estas bendiciones de parte de Dios que vienen a nosotros los hijos de Jesucristo. Así que acompáñame a hacer esta oración, hermano. Comparte este programa y invita a más personas para que lo vean junto con nosotros. Vamos a orar, vamos a orar. Si tú tienes alguna petición, algo que quieras que oremos, coméntalo y vamos a tomar tiempo para orar por ello. Pero desde tu casa, mira, lo maravilloso de nuestro Dios es de que Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él conoce todos tus pensamientos. Él sabe las peticiones de tu corazón. Y esta es nuestra fe, que antes de que pidiéramos algo a Él, Él ya lo habría hecho. Así que vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, venimos a tu presencia una vez más, agradecidos contigo por la bendición de tu palabra, por la forma en cómo nos hablas, cómo nos enseñas, en cómo estás con nosotros hablándonos esta maravillosa enseñanza del libro de Romanos, Padre. Para ti no hay excepción de personas, mi Señor. No hay persona que no haya sabido que hay un Dios vivo y verdadero. Y nuestro trabajo que tú nos has encomendado es llevar el Evangelio a estas personas, a tu pueblo. Bendícenos, Señor, para que podamos seguir compartiendo estas preciosas riquezas, Señor, a más personas. Señor, ayúdanos, Padre, para que podamos seguir compartiendo tu palabra. Bendice a cada persona, a cada hermano, a cada hermana, a cada joven que en esta noche nos acompañaron, Dios. Si alguno de ellos tiene una necesidad, una petición, Padre, las presentamos delante de ti. Dices que tu palabra, que vengamos delante de ti, vengamos todos aquellos que estemos trabajados y cargados, y tú nos harás descansar. Dices que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, ponemos todo en tus manos, Señor. Cuida de cada uno de nosotros, Señor. Y síguenos ayudándonos, Padre, para que podamos, Señor, aprender, Padre Santo, esto de tu palabra, Dios.
Yo te bendigo, Padre, en esta noche y te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, y porque para siempre es tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque si no fuera por tu salvación, si no fuera por tu bendición, Señor, no estuviéramos aquí. Pero tan grande eres tú, Padre, que tú, Señor Dios mío, mandaste, Señor, al Consolador, el Espíritu Santo, para que hable a nuestros corazones, para que convenza al mundo de pecado. Señor, oramos, Padre, en esta noche, por aquellas personas familiares de nosotros que aún no son salvos. Padre Dios, Señor, oramos por ellos, Padre, para que vengan al conocimiento tuyo. Pon tus palabras en nosotros para que les hablemos, les testifiquemos, les compartamos el Evangelio. Si no están cerca de nosotros, Padre, pon gente, Señor, hijos tuyos, hermanos en la fe, que vayan y les prediquen, que vayan y les testifiquen, que les enseñen tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice a los siervos que predican tu palabra, a cada uno de ellos, Padre. Cuida a cada uno de nosotros, Señor. De esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga y los espero la próxima semana a las 7:30. Dios los bendiga.